estamos con Amadeo, emprendedor y emprendedor de la vida, nos contaste, ¿verdad? Amadeo, algo que nos gustó antes de empezar esto fue lo que dijiste en el TEDx. Al transformar la educación podemos transformar un país entero. ¿Vos vivís bajo ese concepto? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me encantan estos espacios donde podemos compartir y transmitir un poquito de ideas, algunas más locas que otras, pero al final de armar comunidad, ecosistema, que es lo que más se necesita en el país para tener cada vez más emprendedores y cada vez más buenas acciones. Esa palabra, ese grupo de palabras que mencionó, la verdad es que me gustan mucho porque yo me relaciono muchísimo con la educación. Yo creo que de verdad hace una diferencia en uno, y al hacer una diferencia en uno, entonces uno puede transformar todo un país a través de eso. Si mejoráramos nuestra calidad de educación, si diéramos de verdad en la escuela y colegio las herramientas necesarias para salir a la vida con lo que uno necesita, porque la mayoría de personas a los 18, 17, 18 ya tienen que salir a sobrevivir, a ganarse, no tienen pues las oportunidades de seguir estudiando y muchas cosas más, pues haría una gran diferencia en el mundo, en Costa Rica, porque tomaríamos decisiones más acertadas, mejores, escoger mejor a las personas que nos van a gobernar, en las cuales confiamos, y uno mismo para poder hacerse un mejor camino e ir progresando a través de los años. Entonces, hay otros elementos importantes, la plata y otras cosas que abren oportunidades, pero si uno tiene una buena educación y una buena formación, uno mismo se las puede ir abriendo aunque no tenga muchas de las otras. ¿Y cómo llevas eso a emprendedurismo? Estoy de acuerdo con vos en que la educación, o sea, tiene que ser un ecosistema, no solo la educación, es el sector también que nos apoya con la parte de finanzas, ¿verdad? Para que se puedan generar ideas. Siento que Latinoamérica ha sido por muchos años una zona reactiva y ahora está cambiando a ser una zona más proactiva, o las nuevas generaciones quieren ser más proactivas. Sin embargo, lo que mencionabas, no todos han tenido la oportunidad de poder estudiar afuera o tan siquiera haber terminado el colegio e ir a la universidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ves vos que está eso, ese cambio de mentalidad que se quiere hacer? ¿Cómo lo ves que se puede cambiar de una forma simple y cómo se puede generar más emprendedores? Entonces, si es que la respuesta es tener más emprendedores. Sí, no siempre la educación tal vez se tiene que ver con una educación formal donde uno va a una escuela, a una universidad, sino que yo creo que uno en el trabajo, a través de mentores y muchas otras cosas más, ahí mismo se está educando y uno está sabiendo. La educación que uno recibe, digamos, en las casas es importantísimo, y muchos emprendedores, es más, de hoy día súper exitosos, muchos ni siquiera terminaron la universidad, pero fue a través, ¿verdad?, de una educación a través de mentores, experiencias reales y así, que lograron salir adelante y formar estos pues, imperios que hoy día tienen. Entonces yo lo veo muy relacionado al emprendimiento, porque definitivamente uno tiene que saber, y si uno ya se va a arriesgar con algo que es sumamente riesgoso y de gran incertidumbre, hay que tratar de hacerlo de la mejor manera. ¿Y cómo? Bueno, asesorándose, aprendiendo de gente que ya ha pasado por ahí. O sea, la experiencia no se la brinca a nadie. Es importantísimo. Pero ahí ¿cómo te acercas a esas personas, verdad? Porque se tiende a ver, o veámoslo así, que los grandes empresarios son de difícil acceso. Tal vez la forma de buscar mentors no es la más fácil. Si me entendés ahí. Sí, claro, es todo un tema. Yo creo que eso ha ido cambiando cada vez más, inclusive emprendedores, CEOs o grandes empresarios, como mencionábamos, se acercan a nosotros para decirnos, bueno, ¿y cómo yo puedo ayudar? ¿Cómo puedo apoyar a un emprendedor? Porque ellos ven una gran oportunidad ahí para el país y para el desarrollo de la gente, y una manera en que ellos pueden pasar su conocimiento, que es de lo más importante que uno puede dejar en este mundo también, de una otra manera. Lo que le pasan a uno, no poder transmitirlo a más personas.
estamos ahorita viendo a ver cómo formamos una red de mentores. Ya algunas iniciativas acaban de lanzar una plataforma que se llama Empatía, Estado de la Nación, donde agrupa a varios mentores, pero todavía le falta bastante para que pueda ser, digamos, que amigable y que de verdad funcione. Porque uno puede decir, y mucha gente, sí, yo le ayudo tal, pero luego si uno no se la pone fácil hasta cierto punto o bajo una estructura y un compromiso, se pierden y nunca le dan seguimiento. Igual el emprendedor, o sea, imagínese uno querer ofrecerse a dar un curso, una mentoría, y que uno llegue y el primer día llega el alumno, el otro ya no, y digamos que eran 10 personas, a la siguiente clase llegan 5, entonces también tiene que dar un compromiso de ambas partes, si no funciona y ahí va a quedar. Entonces estamos analizando maneras a ver de cómo se puede hacer de una manera que fluya y que sea un ganar-ganar para todos. El tema de los mentores o el tema de emprendimiento en Latinoamérica a veces suena que es como para algunos pocos o para los que están en cierta argolla o en cierta red, digámoslo así. Hay otros que logran trascender eso y ver cómo se meten y tienen esa fuerza, ¿verdad?, para poder entrar en diferentes grupos y irse conectando con gente. Al final yo pienso que el emprendedurismo es algo que tenés que hacer tu red más fuerte para poder buscar ese apoyo de mentores o emprendedores, un experto en finanzas, un experto en HR, ¿verdad?, que te pueda ayudar a hacer crecer tu empresa, ¿verdad? Pero, ¿cómo vos ves la percepción en Latinoamérica, digamos, de que no es algo para pocos, sino que muchos pueden tener acceso? Ok, aquí es un tema interesante. Tenemos que separar un poco lo que es formar una nueva empresa por necesidad a lo que nosotros llamamos un startup, ¿verdad? Donde ya es disruptir un tipo de modelo de negocio, una industria o así, porque los dos son muy diferentes. El del tradicional, que muchas veces es por necesidad, más bien hay muchísimos en Latinoamérica porque es la persona que está ahí, se queda sin trabajo y de repente empieza a vender papas en la esquina porque necesita una manera de sobrevivir, y de ahí es un negocito y empieza y al final hace su verdurería, ¿okay? Pero después está la parte ya en que nos metemos a la gran incertidumbre, riesgo, cómo, ¿verdad?, cambiamos algo que se hace de alguna manera siempre y queremos darle la vuelta a un 360, y ahí sí es un poco más complicado porque se necesita cierto expertise, se necesita cierto apoyo financiero, de mentores y un alto riesgo. Y alguien que no tenga las facilidades para lograrlo, por más que tenga las ideas y la mejor intención, seguramente no va a querer pues hacerlo, porque eso puede depender de que pueda comer la siguiente semana o no. Entonces, aunque sí pasa, creo que cada vez más, la parte positiva, cada vez más hay más herramientas para poder hacerlo de una manera super lean, ¿verdad? Probar conceptos, llegarle a más poblaciones. O sea, hace 6, 7 años uno con $100 jamás iba a poder llegar a 5,000, 10,000, 15,000 personas. Ahora se puede, una campaña en Facebook, y usted se las ingenia y la hace súper creativa, me llega todavía más. Antes había que pautar en un periódico y lo mínimo que le costaba era $500,000, ¿verdad? Entonces hay algunas cosas bastante positivas y buenas en eso, y yo creo que eso se va a ir dando poco a poco, y sobre todo con ejemplos de personas que ellos mismos están haciendo sus startups y ya les está yendo bien, y van a incentivar a más gente a mandarse, ¿verdad? Ahí digamos, no sé si aquí hay que hacer una distinción, ¿verdad? El concepto startup siempre se ha manejado más para nivel tecnológico, pero ahora mencionabas, por ejemplo, el empresario que también logró hacer, como un amigo mío que se inventó esto de cosechas, ¿verdad?, que son los jugos naturales que te los envasan al vacío, ¿verdad?, y que ahora tiene operaciones en Colombia, en Brasil, en Costa Rica, en Panamá, ¿verdad? Y es unas personas que no tienen nada que ver con tecnología, sin embargo son
como dicen, de hueso colorado, y son Sí. vendedores y se tiraron y ellos mismos cortaban la fruta y hicieron crecer lo que es cosechas hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es la distinción entre la especialización de un tipo de industria y otra? Sí, al final, y es curioso, pero el otro día en un trabajo de universidad me preguntaban también que cómo diferenciaba hacer una estrategia de una empresa grande de un startup y así. Yo creo que al final todas tienen cosas muy similares, nada más que hay que ver el contexto de cada una. Este que me menciona, cosecha, es increíble, o sea, cómo pueden llegar a hacer un producto que no existía de tal forma o tal manera, porque tampoco es como que uno tiene que inventarse el agua tibia, o sea, muchas veces está Era un ahí fresco de y uno frutas. dice como, ¿y cómo no lo vi? Y uno, ¿verdad? Sí. Y pasa demasiado, y todo el mundo, ay, pero es ese emprendedor que logra hacer una gran ejecución, o sea, y aquí vamos a la parte de ideas hay miles, y todo el mundo se le ocurren 5 o 6 al día y excepcionales, y muchas veces me llegan a contar, y no se le diga a nadie, es que no sé qué yo vea. Olvídese de eso, ya todas las ideas están inventadas. Lo que hace la diferencia es cómo usted la ejecute y hasta dónde se quiera proponer llegar. Y hablando de internacionalización, en Costa Rica somos un país demasiado pequeño. Entonces, si nosotros seguimos pensando en nada más quedarnos en ese territorio, la posibilidad de hacer un unicornio o startups realmente exitosas es mucho más complicado. Vamos a ver, en Estados Unidos, un nicho de mercado de, no sé, mujeres de 18 a 25 años que les gustan las blusas rosadas, estoy dando un ejemplo, son 4 millones. Y casi como que lo mismo que la población aquí en Costa Rica. Entonces, si nosotros queremos llegar a ese nicho de mercado aquí en Costa Rica, probablemente ser 40 o menos mujeres. ¿Y a dónde vamos a llegar con eso? Entonces, ahí es algo que tenemos que ver, y también un error que tenemos que evitar, de que si vemos algo afuera que está funcionando, que ya solo por traerlo acá va a poder agarrar tracción. Puede ser que funcione, pero que el nicho sea tan pequeño que no va a dar para más. Ahí, bueno, ahí tengo una anécdota divertida. Cuando estaba más joven y era más agresivo, me fui a buscar, vi unas persianas que vendían mis papás en las tiendas de ellos, unas persianas en Home Depot. Entonces le llegué al proveedor, y cuando le dije al proveedor cuántas personas, la primera pregunta me dice, ok, antes de hablar de contenedores, contame cuánta gente hay en Costa Rica. Ya, 4 millones. No, mejor hablemos de consolidados, no de contenedores. Sí, claro. Sí, o sea, es que yo no lo había dimensionado. Una empresa que le vende 1500 contenedores solo a Home Depot y solo de persianas, ¿verdad? O sea, por el volumen es demasiado. Y no solo en esa parte de mercado, sino también la cultura. Y yo les contaba en varias charlas que yo he dado de mis experiencias. Yo cuando estaba haciendo mi MBA afuera y ya decía, bueno, yo me gradué, ya me la creía toda, ¿verdad? Y ya en la especialización, en emprendimiento, ¿qué tal? De ahora voy a venir a Costa Rica y voy a poner mi startup. Entonces yo vi en una clase que había una empresa de compra y venta de empresas en línea, y yo dije, ya está, en Costa Rica no hay nada, compra y ventas, pum, vengo, replico el modelo, copio lo mismo, lanzamos. ¿Y qué me di cuenta? De ahí, que nadie quería poner su empresa en la plataforma. Sí, había muchas empresas a la venta y todo el mundo quería venderlas, pero todo el mundo me decía, sí, pero mira, ayúdame a venderla, pero no la pongas en la plataforma, ni a puta, ¿verdad? Me va a disculpar por la palabra. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Y me decía, no, es que si no, el de la par se da cuenta, el proveedor, y van a creer que estoy mal y que ya voy a cerrar y que tal otra cosa. Claro. Entonces, la cultura de estar en Costa Rica, entonces en eso tenemos que tener mucho cuidado también. Sí. Buenísimo. El tema aquí, digamos, y podemos entrar un poco más en el tema de lo que es Caricato como tal, ¿verdad? Pero lo que contás es tal vez que son emprendimientos más, ¿cómo se diría? Tecnológicos, digamos. No es como tan formal la industria. O sea, digamos, como el sistema de bolsa, pensémoslo un poco más grande, como el sistema de bolsa o de acciones del país no es tan ágil como en otros países. Tal vez las personas no lo piensan como, ok, voy a hacerlo crecer para luego hacer series A, para luego sacar tal tipo de acción, para llevarlo a la bolsa, para hacer un IPO, ¿verdad? Sino que aquí tradicionalmente se ha pensado, bueno, nadie me va a dar plata, ¿verdad?
tengo que hacer lo que funcione porque si no, no puedo comer y lo voy a hacer crecer hasta donde yo solo pueda, ¿verdad? Así es tal vez un poco la mentalidad del 80 o 90% de lo que son negocios pequeños en el país. Hay una estadística que dice que la mayoría de los emprendedores no logran hacer crecer, inclusive en Estados Unidos, sus empresas a más de ser un solopreneur o una sola persona, a 2 personas y después a 4 o 5 personas. Casi en ese 80% nadie lo logra, ¿verdad? Porque son negocios muy pequeños, no hay educación, no lo saben hacer no lo saben escalar. Y llegar a 10 o 15 o 20 personas es inimaginable para ellos, ¿verdad? Entonces, Caricaco aquí, digamos, ¿dónde entra? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es tu visión de ayudar a estas empresas o de formar nuevas? Sí, Caricaco es una potenciadora de negocios talento. Eso es como nosotros nos definimos y en realidad, para ser totalmente sincero, no es que nació así. Ha sido como súper orgánico. Todo empezó porque yo inicié una empresa digital. De ahí empecé con otro startup que fracasó, por cierto. Y empecé a ver la necesidad que había muchos emprendedores que se me acercaban a que querían aprender más, que querían lanzar sus cosas. Entonces, de tener una mini empresa de 3, 4 personas, donde bueno, uno tenía que hacer de todo, de repente dije, ay, mira, a mí me gusta dar clases, voy a empezar. Y me metí en la CIP de profesor y después dije, no, mira, ¿por qué no lo hago yo solo? Y voy a empezar a dar un curso libre, yo, como yo quiera, bajo mis términos. Y lo empecé, entonces del curso la gente me empezó a pedir más y me dice, ay, bueno, no, pero es que ahora quiero detallar más este tema. Y así se hizo la academia, que es uno de los ejes. Luego entonces venía toda la parte de la incubación, que la gente decía, bueno, yo tengo esto, esta idea, que cómo empiezo, cómo la escalo, tal, y es donde viene toda la parte de, bueno, de buscar inversionistas, ángel, fondos, etcétera, que crean en la persona la idea, que ya tenga cierto modelo probado y que los ayude en ese proceso escalar. Entonces, es un poco lo que hacemos, armamos comunidad, este ecosistema necesita crecer muchísimo. Ahorita estamos, por ejemplo, haciendo un convenio con Auge, que es otra incubadora de la UCR, y que mucha gente decía, pero es competencia. Los emprendedores no podemos verlo así, o sea, tenemos que participar y hacerlo en conjunto, porque si no, no vamos a llegar como país a donde queremos. Entonces, en vez de nosotros competir por ellos, por fondos así, hicimos una alianza y dijimos, bueno, ya ustedes tienen unos fondos con una banca del desarrollo, nosotros le vamos a empezar a mandar emprendedores que necesitan estar en esa etapa inicial para probar el concepto. Y a nosotros funciona porque entonces prueban el concepto con ustedes, con toda la metodología que tienen, con estos fondos, y más bien nosotros estamos ahí para ojalá que ya cuando prueben el concepto lo jalamos para nuestra incubadora y los empezamos a acelerar. Perdón, pero hay esos fondos, porque eso es una nebulosa, ¿verdad? Aquí en este país, los tales fondos del MISIP o los fondos para emprendedores. O sea, nunca nadie te puede decir así, esto se puede ejecutar de esta forma u otra. Te lo digo porque hablando de emprendimientos que fracasan, nosotros también hemos tenido emprendimientos que fracasan, ¿verdad? Pero ¿es por falta de comunicación o por falta de cómo se aplica a esos fondos? No, vamos a ver, para atrás sé que se han dado fondos de una manera tal vez desordenada y que lo que ha pasado es que terminan malas experiencias porque dan fondos directos a los emprendedores de ahí ven plata, no saben cómo manejarlo, la botan, etcétera, y al final de los proyectos que debieron haber funcionado de una otra manera, porque no todos van a funcionar, pero por lo menos algunos terminan en nada. Entonces, ahora como lo están haciendo es que Banca para el Desarrollo dice, ok, yo doy estos fondos, pero solo a través de incubadoras, aceleradoras certificadas, que le den un acompañamiento al emprendedor, para yo garantizar que lo vamos a hacer bien. Entonces, hay uno de los proyectos es a través de Auge, donde dicen, bueno, Auge va a ser nuestro canalizador, la persona que supervisa todo esto, y vamos a dar $200,000 no sé si es 20 startups en la fase exploratoria y 20 ya en la parte un poco más de prueba de concepto, ventas, crecimiento. Y de ahí, si les van bien, pueden optar por un crédito de hasta
$50,000 creo, a una tasa súper baja. Entonces es uno de los proyectos, pero que ya tiene mucho más sentido y se va acompañando de la incubadora. Entonces los van guiando, los van educando, que es un poco lo que volvemos, claro. Les consiguen mentores, y yo creo que son maneras de que de verdad funcione, porque directamente un emprendedor no hay mucho control, y uno mismo al principio no sabe cómo hacerlo y se equivoca. También con el MISIT hay competencias. Ahorita creo que hay una competencia que están dando hasta $125,000 a 10 proyectos tecnológicos. Entonces igual tienen que estar trabajando bajo una unidad investigadora debidamente inscrita. Tiene que estar inscrita el emprendimiento como una pyme. Entonces hay varias cosas que yo creo que ya han aprendido los errores en el pasado para hacerlo mejor, y yo esperaría que en los próximos 5 o 10 años se vean los frutos de eso. Con respecto a esto, hay una tendencia en Estados Unidos que se está hablando mucho, y es que los emprendedores de ahora lo que se dedican es a levantar capital, pero no realmente a vender, ¿verdad? ¿Cómo, digamos, Caricaco está haciendo para que sus emprendedores no solo se queden en, ok, ya me dieron mis $50,000 del gobierno porque estoy en una incubadora certificada, sino que también educarlos a que salgan a vender? Porque ventas llegó a tener hasta un mal nombre últimamente, ¿verdad? Pero muchas de los startups no están funcionando porque los emprendedores no saben salir a vender. Sí, bueno, es un poco lo que nosotros vemos en la academia, y hay un curso que es, ¿verdad?, de vender o morir. Buenísimo. Al articular todas estas iniciativas, estos fondos con empresas madre, digamos, que los acompañen, como Auge, Caricaco o cualquier otra que esté ahí en este mundo, entonces garantizan que el vendedor de verdad se va a poder concentrar en lo que da valor agregado al startup. Por ejemplo, nosotros en Caricaco no solo damos toda la parte estratégica al emprendedor, sino que además le damos todo el servicio de back office. Un emprendedor no debe estar concentrado en que si facturó, que si ya le cobró al cliente, que si no, debe estar enfocado en lo que él genera de verdad valor para poder crecer el emprendimiento, porque si no se queda pegado y entra en el rol de esa parte administrativa, contable o apagando fuegos, que no debería estar, y es donde no pueden crecer. Y al principio todo startup lo que necesita es crecer, crecer y crecer, ¿verdad? Ese es su punto. El momento que un startup deja de crecer, porque la mayoría no genera utilidades, hasta ahí llegó, y hasta ahí llegó su valoración y todo lo demás con ello. Con eso podemos tocar un tema como para ir cerrando, pero ¿cómo definís vos lo que es inteligencia artificial, inteligencia emprendedora? Lo mencionaste en varios de los artículos que leímos tuyos, y siempre lo están mencionando. Con respecto a lo que estás contando ahorita, el emprendedor no se puede estancar, tiene que siempre estarse moviendo para que crezca. Sí, esa parte de inteligencia emprendedora es donde se tiene que saber muy bien cómo usar sus recursos al máximo. Uno, saber en qué es usted bueno, meterle full, y saber en qué usted no es tan bueno y buscar asesoría, mentoría en esas cosas. Muchos se quedan pegados porque no saben administrar bien su tiempo, porque no priorizan, quieren hacer todo ellos solos, nunca logran delegar. Entonces al final este nombre que le estamos dando, digamos, a la inteligencia emprendedora es aprender todo eso, o sea, desde los soft skills hasta ventas, hasta finanzas, y no pretendemos que un emprendedor se vuelva experto en todo, pero sí que tenga un conocimiento de cada una de las cosas, porque muchas veces ni siquiera entiende algo y llega alguien vivazo y le dice que haces tal cosa y tal otra, y él, como no sabía, entonces se va en el camino y se pega con pared. Entonces es como enseñar y volver a estos emprendedores, meterlos en el rol de esa inteligencia emprendedora para que de verdad usen los recursos de la mejor manera posible. Pues mira, se nos acaba el tiempo, pero bueno, a nosotros no, pero nos gustaría conocer más, tal vez en otro episodio, de tal vez alguna historia, o contarnos más bien de una vez una historia de éxito que tengas de tus empresas, de Caricaco, de las que tienen dentro de Caricaco, o cómo ustedes han visto el crecimiento de algunos emprendedores que se les han acercado a ustedes.
creo que es importante darse a conocer con esas historias en un mercado más abierto. El podcast de nosotros sale en toda Latinoamérica, entonces ¿cómo se le puede ayudar o cómo podemos trascender fronteras también, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión hacia el futuro? No, es bueno también contar los éxitos. Yo creo que a veces nos concentramos en el fracaso aquí, que allá, y aprender, es muy bonito, pero también, como yo digo, sobre todo cuando me meto en la parte de impacto y buenas acciones, yo digo, vean, rajen con las cosas buenas que hacen, porque eso es pegajoso. Y la parte de emprendimiento también, como mencionaba antes, cuando la gente ve que alguien está yendo bien, que tuvo éxito, todo se anima más a hacerlo. Y las personas que les va bien también van a estar anuentes a ayudar a más, porque saben lo que es estar ahí abajo, sufriendo, pasándola súper mal, y entonces eso es lo que crea todo este ecosistema. Nosotros tenemos ahorita unos 5 o 6 startups, cada uno está en alguna fase, pero ¿qué le puedo decir? Hay uno que cuando lo iniciamos tenía 40 usuarios, al día de hoy tiene más de 1000, un año y pico después. Otro que inició el año antepasado, igual cuando iniciamos, ese fue de cero, o sea, ese no tenía ninguno, apenas estaba haciendo el concepto, la idea, y llegamos, y el día de hoy es un SaaS. Tenemos también la parte gratis, ¿verdad? Premium, 35,000 en la parte premium, wow, y casi 2,500 pagados. Wow. Entonces, esos son un par, digamos, que uno dice, bueno, al final, por lo menos ve uno un poquito la luz al final del túnel. Sí, claro. En la última clase que daba ayer de la idea de la acción, que es de la Academia Caricaco, invité a un emprendedor, Simón, que él se ganó un premio para ir a Startup Chile, que es una de las aceleradoras más importantes de Latinoamérica. Creo que pues, cualquier persona que le interese sabe de esa iniciativa del gobierno, donde dan fondos para que la gente vaya a Chile y trabaje en su proyecto por cierto tiempo. Y ahora pues volví al país, ya tiene ventas en Chile, tiene acá, está creciendo a un ritmo bastante grande, ya tiene, no sé, 12, 14 personas. Entonces, esas son como las historias bonitas que también hay que contar, y que sí, claro, cuando uno los oye a las personas, al final mucho es esfuerzo y no darse por vencido. O sea, él mencionaba, y muchas veces yo decía, ya hasta aquí, ya no puedo más, y salía alguna fuerza ahí interna de que no sabe de dónde, y se le van dando las cosas poco a poco. Sí, sí. Sí, es una cuestión de tiempo. El otro día me preguntaron cuánto pagaste por la franquicia de Pixel 506. Y yo nada más llevo como 10 años pagándola mientras lanzamos la empresa y todo. O sea, toma tiempo, y a veces la gente quiere ver resultados muy rápido, y el emprendimiento es algo que toma tiempo, dedicación, se trabaja más que si tuvieras un trabajo normal. Pero... Sí, alguna gente cree que es para tirarse a la rig. No, aquí también vienen algunos a pedir consejo, y entonces, tenemos esta idea, entonces, no, esto es fácil porque entonces los inversionistas nos dan plata, y no, la verdad no es así, hay que aterrizarlos un toquecito más. Igual, de agradecerte que estás aquí, y buscar formas como te podemos colaborar, o igual las puertas están abiertas aquí. No, buenísimo, también muchas gracias por la invitación y el espacio. Creo que ya solo el hecho de estar haciendo esto, están aportando un montón al ecosistema, entonces felicitarlos por la iniciativa, porque no es cualquiera que se toma un rato de su tiempo, del equipo, para hacer este tipo de iniciativas que al final no son los que logran pagar los salarios, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, eso es buenísimo, y nosotros lo que siempre queremos es buscar más aliados, para ver cómo entre todos que estemos queriendo apoyar a startups podemos juntos hacer algo más grande. Entonces, esperemos que el 2019 sea un buen año para poder unir más a todas estas empresas, líderes, para lograr nutrir más, por lo menos de la parte privada del ecosistema emprendedor, y poco a poco ver cómo el Estado, universidades también se unen, porque tenemos que trabajar en conjunto, si no va a ser imposible. Sí, exactamente. Sí. Pues muchas gracias, y estamos hablando. Muchas gracias.